porque hoy día es un día especial, es el Día del Señor, en el cual nos convoca y nos hemos juntado a alabar su nombre. Y también es un día especial porque es el bautismo de hacer la ceremonia del bautismo propiamente tal. Vamos a predicar la palabra de Dios, que es lo importante. Nosotros en nuestro culto, es un culto cristocéntrico. Para los que no saben, es un culto que está centrado en la palabra de Dios, en Cristo. Y es lo que vamos a hacer ahora, la palabra de Dios. Y hoy día vamos a hacer algo especial este mes, ya que es el mes de la Reforma Protestante. Ahí atrás tenemos un pequeño informativo que aparece ahí, el mes de la Reforma, y hay algunos artículos de los pre-reformadores, y especialmente ahí habla sobre Pedro Baldo, los valdenses, para que usted se informe. Y todas las semanas se irá añadiendo otro pre-reformador más. Y lo que hoy día queremos hacer es predicar la palabra de Dios. Ahí tenemos, hija, no sé, vamos a ver este mes reflexiones de la Reforma Protestante. Sigue, por favor. Continúa. Y hoy día vamos a ver la bienaventuranza de la Reforma. Para eso vamos a ver Apocalipsis, capítulo 1, verso 3. Aquí está el texto. Ahí nomás. Lo vamos a leer. Los invito a ponerse en pie, por favor, ya que juntos lo leamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo leemos en voz alta, voz audible, por favor. 1, 2, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Oremos a Dios. Padre, te rogamos hoy día, Señor, que tu palabra, que fue escrita hace más de 2000 años, nos ilumine, Señor, y nos hable al corazón. Señor, también háblanos a nuestro intelecto, pasando por nuestras emociones, por nuestra voluntad. Y que, Señor, nadie sea indiferente a tu palabra, sino que cause el efecto por el cual tú la enviaste a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego, quizás esta será la última oportunidad que muchos tendrán de escuchar tu palabra. Señor, permite que tu palabra les alcance. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Ok. Bien, mis hermanos, como lo hago siempre, vamos a enunciar lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver el contexto del texto. Vamos a hacer un pequeño análisis del texto. Y luego, hermanos, vamos a hacer una aplicación de
durante la Reforma Protestante, cómo este texto de la palabra causó efecto en hombres de carne y hueso en el año 1500, esto vale decir en el siglo XVI, que fueron hombres que, al igual que nosotros, fueron capturados por la palabra y la palabra los movió y ellos habían 10 años de oscurantismo de la iglesia católica y ellos se rebelaron y volvieron a las escrituras y protestaron, por eso se llama el movimiento protestante, y trajeron una reforma y por eso se llama movimiento protestante reformado o reformado protestante. Entonces vamos a ver eso y luego haremos una pequeña aplicación contemporánea. Me gustaría, siempre vamos a tener el versículo, siempre lo vamos a tener presente, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Bien, un poquito de contexto de Apocalipsis. Bueno, este texto forma parte de la introducción del libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. El autor y la fecha es Juan el apóstol alrededor del 95 después de Cristo, durante el imperio del reinado de Domiciano. Esto es el emperador romano. La ubicación en la isla de Patmos, donde estaba Juan exilado. Juan, cerca de los 90 años, él fue exiliado por causa del Evangelio. El género de este libro, que muchas personas piensan que este libro es un libro hollywoodense, es un libro apocalíptico, un libro que nos habla de la bestia, nos habla de muchas cosas, pero hermanos, lo que en realidad este libro es uno de los 66 libros de la Biblia que tiene una mezcla única de profecía y también de carta epistolar. Gloria a Dios. También es interesante conocer el contexto histórico de este libro, del Apocalipsis. Bueno, fue la persecución de la iglesia por el Imperio Romano. También había presión. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Presión para participar en el culto del emperador. Aquí estamos enfrentados, si ustedes han visto, hermanos y amigos, las películas históricas, el tiempo de Nerón, el tiempo de la iglesia del primer siglo, sabrán que había muchos cristianos que eran perseguidos y que eran muertos en los circos romanos, ¿cierto? Eran muertos allí. Entonces había una presión también porque ellos participaran del culto al emperador. Había una presión para que ellos adoraran al emperador. Y ellos no lo hacían porque ciertamente él era Dios, Jesús. Entonces no podían llamar Dios o Señor al emperador. También había luchas internas en las comunidades cristianas. Bueno, el propósito del libro es fortalecer a los creyentes en la persecución, es advertir contra la apostasía y es revelar el plan futuro de Dios y la victoria de Cristo. La práctica de la lectura pública era muy común en la iglesia primitiva debido al limitado acceso a textos escritos. Así que por eso nos dice el texto: bienaventurado el que lee.
¿Por qué? Porque se refiere al lector designado en la congregación. Gloria al Señor. Así que, hermanos, los invito a que en esta reflexión descubramos juntos cómo la bienaventuranza de la Reforma no solo fue un grito del pasado, sino que es hoy un llamado urgente para nosotros. Hoy es un llamado a volver a las Escrituras, a escuchar y a guardar y a obedecer las enseñanzas de nuestro Señor, porque verdaderamente el tiempo está cerca. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir entonces al análisis del texto. Rápidamente. Ustedes tienen el texto ahí. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Viene de una palabra griega que se llama Makarios. Y esta palabra bienaventurado en el griego, no en el español actual nuestro, sino como fue escrita, implicaba una felicidad profunda y espiritual, más allá de las circunstancias externas. Porque nosotros decimos, eres feliz, eres bienaventurado, pero según tus circunstancias. Si tu circunstancia cambia, ya no eres bienaventurado. Pero eso no es lo que está diciendo el apóstol Juan acá. El apóstol Juan está diciendo bienaventurado, lo cual implica una felicidad profunda y espiritual que va más allá de las circunstancias externas. Gloria al Señor. Por ejemplo, nos habla de la bienaventuranza. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte, cierto? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados. Gloria al Señor. Sugiere esto un estado de bendición divina y de satisfacción espiritual. Gloria al Señor. Aquí hay un contraste. ¿Cuál es el contraste que difiere de la felicidad temporal? La felicidad temporal que es basada en las circunstancias favorables. Vale decir que si nos va bien en la vida, estamos felices. Pero de esa felicidad no está hablando aquí. Está hablando de una felicidad que se logra por estar en comunión con Dios. Amén. Y por la gracia de Dios. Gloria al Señor. Después tenemos la palabra que dice bienaventurado al que lee. Se refiere al lector público de las congregaciones de la iglesia primitiva. Esto es interesante porque uno cuando no tiene la perspectiva, cuando uno no tiene el contexto bíblico, uno cree que se refiere bienaventurado el que lee como el que lee una revista, como el que lee, el que toma su teléfono y lee la app, etcétera, un artículo, el que lee Facebook. Gracias. Entonces, aquí, hermanos, se refiere a un lector público de las congregaciones de la iglesia primitiva. Refleja la costumbre judía de leer las Escrituras en voz alta en la sinagoga. Lo que hemos hecho esta mañana de leer las Escrituras es una práctica que se hacía en las sinagogas y lo hacía la iglesia primitiva, la iglesia primigenia. Ahora esa práctica se ha perdido. Por eso nosotros hacemos lectura del Antiguo y Nuevo Testamento. Así que esto también nos sugiere una responsabilidad especial para quienes proclaman la palabra de Dios, el que lee. El que lee no solamente lo lee, sino que lo lee y que lo proclama. Proclama la palabra de Dios. Anuncia la palabra de Dios. Tercero, dice, y los que oyen. ¿A quién se está refiriendo aquí?
a la audiencia, a la congregación, a los miembros de la congregación que escuchan la palabra. Gloria al Señor. Aquí habla de una participación activa. No implica una escucha pasiva, sino una atenta y receptiva. Gloria al Señor. Aquí hay algo interesante. Ustedes quizás recuerdan Romanos 10:17, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Bueno, este oír no es un oír pasivo, sino que es un oír que está calando profundamente el corazón. Aleluya. Enfatiza la naturaleza colectiva de la recepción del mensaje. Habla de los que oyen. No hay una escucha solamente individual, sino que hay una escucha colectiva y hay una recepción colectiva. Nosotros cuando decimos amén, estamos diciendo, sí, Señor, hágase tu voluntad, yo creo en tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Y después dice, y guardan las cosas. Guardan. Guardan significa observar, obedecer, poner en práctica. Hermanos, qué interesante es eso, porque muchas veces nosotros los evangélicos nos decimos, guardamos tu palabra, guarda nuestro corazón, Señor. Pero lo que quiere decir esa palabra en griego, quiere decir que debemos obedecer y poner en práctica. De nada sirve, ¿se acuerdan ustedes de Mateo capítulo 7, donde Jesús habló acerca de los que oyen la palabra y los que la hacen, y los que oyen la palabra y no la hacen? ¿A qué los comparará? Los comparará a aquellos hombres que construyeron, edificaron su casa sobre la roca, ¿cierto? Y también a los hombres que construyeron su casa sobre la arena. Los que construyeron su casa sobre la roca son los que los que oyen la palabra y la ponen en práctica. Nosotros estamos tratando de poner en práctica su palabra. Y están los otros, los que oyen la palabra también la escuchan, como muchos de acá, pero no la guardan. Ellos los compara a construir la casa sobre la arena. Y dice, hay una cláusula, dice, y grande es su ruina. Gloria al Señor. Dios nos permita que seamos oidores y hacedores de su palabra. Saber, esto no es una misa cualquiera. Esto no es una misa. Yo me he visto parecer a un cura, pero no es una misa. No tiene nada que ver eso. Esto es una responsabilidad. La palabra causa una responsabilidad. Gloria al Señor. Y espero que para ustedes sea una linda responsabilidad de acatar lo que dice la palabra de Dios. Y por último, nos dice, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Aquí usa una palabra, se refiere a un tiempo oportuno o decisivo, no simplemente a un tiempo cronológico. Nosotros hablamos de cronos, ¿cierto? Y el cronos es el tiempo que vivimos, la cronología, vale decir hoy día, mañana, pasado, 10 años, 15 años, 20 años, esa es cronología, cronos. Pero la palabra tiempo que dice aquí, en griego se escribe kairos, o kairos, que significa tiempo oportuno, que se ha traducido también como tiempo de Dios, pero la verdad es que es tiempo oportuno. Es un tiempo oportuno, que habla de una urgencia. ¿Una urgencia de qué? Una urgencia de entender el tiempo. Tú, el tiempo que estás viviendo, el minuto que estás viviendo es importante. ¿Por qué?
Porque no sabes si vas a vivir mañana, si vas a vivir en la tarde, si vas a vivir pasado, o sea, pasado no futuro. Si no lo sabes. Entonces hay una urgencia del cumplimiento de la palabra de Dios. Esta profecía está siendo cumplida a cada instante, hermanos. Es cosa de ver las noticias. Es cosa de ver Instagram, de ver cualquier red social. Y uno se va viendo que hay cumplimiento. Gloria al Señor. Aquí en este versículo, Apocalipsis 1:3, lo leemos todos juntos, por favor. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es una bendición de una acción tripartita, vale decir de a tres. Es una bendición que se divide en tres áreas. Uno, a los que leen, a los que oyen y los que obedecen. Aquí no quiere decir que hay unos que leen, que hay otros que oyen y hay otros que practican. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que las tres cosas las tenemos que vivir los creyentes. El que lee va a oír. El que oye, va a practicar. Bendito sea Dios. Aleluya. Bien, hermanos. Después de analizado el texto, haré una pequeña aplicación durante la Reforma Protestante. Cómo estos textos, hermanos, fueron aplicados a la Reforma y cómo se pueden aplicar a nuestras vidas hoy. 1. El énfasis en la lectura de las Escrituras. 2. La predicación basada en las Escrituras. 3. La obediencia a las Escrituras. Y 4. La urgencia de la Reforma. Bendito sea Dios. Vamos a ir al primero, el énfasis en la lectura de las Escrituras. Nos dice el texto: bienaventurado el que lee. Gloria al Señor. Esta bienaventuranza es muy interesante, muy importante, y causó, hermanos, en el tiempo de los reformadores, tuvo mucha razón. Antes de la Reforma, la Biblia estaba principalmente en latín, un idioma que la mayoría del pueblo no entendía. La Biblia estaba escrita en latín, estaba escrita en lo que se llama la Vulgata Latina, que era la traducción oficial de la Iglesia Católica Romana. Y esta se convirtió en un símbolo de exclusividad, manteniendo la palabra de Dios fuera del alcance del pueblo. En este contexto nos lleva a entender la urgencia con que los reformadores, como Lutero, clamaban por un acceso directo a las Escrituras. Ahí dice, en chiquitito, pero ahí dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. En mis hermanos, lo primero es este bienaventurado al que lee. Tiene una razón importante, que es el acceso de las Escrituras. Gloria a Dios. Después, algo interesante, que es el sacerdocio de todos los creyentes. La Reforma no solo abogó por la accesibilidad de la Escritura, sino que también promovió la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Ustedes saben que en las iglesias católicas romanas están los sacerdotes y están los laicos. Para los evangélicos, los reformados, los que somos de una fe viva,
entendemos que todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Y nos dice la Escritura, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios. ¡Aleluya! Este llamado es a ser un pueblo de Dios que incluye a leer la palabra, a conocer la palabra. No podemos ser sacerdotes de nada, no podemos ser sacerdotes de cualquier cosa, tenemos que ser de lo que creemos, de lo que recibimos en la palabra de Dios. Y tercero, otro factor que ayudó mucho en la Reforma a leer la palabra de Dios, que fue la invención de la imprenta, hermanos. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1540. Si ustedes se fijan aquí adelante, ven aquí adelante, después del culto van a poder apreciar ustedes que gracias al Museo de Exposición Bíblica que dirige nuestro pastor y presbítero Rodrigo Ormazábal, él tiene aquí 2 facsímiles de la primera Biblia impresa, hermanos. Son facsímiles, son copias, pero es una Biblia en 2 tomos y que está hablando de eso tan importante y no fue en latín, sino que fue traducida al alemán. Si no me equivoco, fue la traducción de Lutero, ¿cierto? En latín. En latín. Ok. Pero ahí estaba la Biblia, con la capacidad de imprimir libros a gran escala. Las escrituras se hicieron más accesibles. Las Biblias comenzaron a circular y el pueblo fielmente pudo tener su propia copia de la palabra de Dios. La primera Biblia impresa, que es esta, la primera Biblia impresa en 1455, fue un hito. Imagina la emoción de un creyente al sostener la Biblia por primera vez en sus manos. Gloria al Señor. Amén. Bien. Segundo, predicación basada en las Escrituras. Los reformadores enfatizaron la predicación expositiva de la Biblia, permitiendo que la congregación oyera las palabras de esta profecía. Gloria a Dios. Es interesante, ya que lo que los reformadores recogieron de esto fue que hablaron de la centralidad de la Escritura en la predicación. Los reformadores entendieron que la predicación debía estar centrada en las Escrituras. Dice 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este mandato no solo es un llamado a predicar, hermanos, sino que a hacerlo de una manera que permita que la palabra de Dios sea el eje central de la enseñanza. Segundo, otro elemento importante de los reformadores fue la responsabilidad del predicador. El predicador tiene la responsabilidad de exponer el texto bíblico con claridad y precisión. No es un pretexto. En muchas iglesias se lee la Biblia, se leen los versículos, pero no se hace una exposición letra a letra, no se hace una exposición versículo a versículo, sino que lo que se habla es un tema. Un tema que puede ser inspirado o no inspirado, pero eso, hermanos, es la responsabilidad que tenemos todos los predicadores. En Hebreos 4:12, que lo leímos delante, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Gloria al Señor. Lo que significa que cada vez que se predica la Escritura hay un potencial de cambio y transformación. Juan Calvino
fue un importante reformador, padre de los presbiterianos, de los reformados, y él fue conocido por su dedicación al estudio de la Escritura, que él predicaba de manera sistemática a través de los libros enteros de la Biblia. Y tercero, oír las palabras de esta profecía se daba en que los sermones eran expositivos. ¿A qué se refiere un sermón expositivo? Se refiere a que la palabra de Dios es explicada. Amén. Es explicada. Los sermones de Calvino eran conocidos por su profundidad y meticulosa atención al detalle. Predicaba los libros completos de la Biblia, incluyendo Apocalipsis, lo que le permitió a la congregación comprender el contexto e intención del autor. Gloria al Señor. Bien, tenemos el tercer aplicación durante la Reforma Protestante, obediencia a las Escrituras, que nos habla de guardar las cosas que en ellas están escritas. Gloria al Señor. Esto se nos habla de dos elementos, que tenemos que tener un énfasis en la obediencia práctica a las Escrituras. Nosotros hablamos de sola Escritura, que este principio reformado no solo establecía a la Biblia como única autoridad en materia de fe, sino que implicaba la necesidad de obedecerla directamente. Hasta el 1500 la autoridad estaba repartida en tres. La iglesia estaba repartida en tres. En el magisterio, en la tradición y recién en la Biblia. Eso era hasta el 1500. Pero en 1517, 1520 hubo un movimiento de reforma que cambió eso. Y dijo, la verdadera interpretación se basa solamente en la palabra de Dios. No se basa en el magisterio, lo que dice el Papa, lo que dicen los curas. No se basa en la tradición, en lo que dijeron los padres de la iglesia, sino en que la única norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos rescatando nosotros, hermanos. El movimiento de reforma no es un movimiento solamente que uno dice, ya pasó, que alza algo como el 21 de mayo, como el 10 de julio, como el 18 de septiembre, algo que uno recuerda. Hermanos, esto es vivo y es eficaz. Es la palabra de Dios. Aleluya. Solo Escritura. Segundo, la crítica a la tradición. Sacerdocio de todos los creyentes. Énfasis en la santificación. Gloria al Señor. Y aquí tenemos a Martín Lutero. Y Martín Lutero, que nació a fines del siglo XV, Martín Lutero, él escribió las 95 tesis que fueron clavadas en la catedral de Wittenberg en Alemania, 95 tesis, y eso fue el reguero de pólvora que encendió toda Europa, gracias a Dios. Y Martín Lutero, y él expuso su postura en la Dieta de Worms, que fue en 1521. Un ejemplo poderoso de esta obediencia a las Escrituras se encuentra en la vida de Martín Lutero, específicamente en su comparecencia ante la Dieta de Worms. La Dieta de Worms era una especie de tribunal eclesiástico y jurídico. Lutero fue convocado por el emperador Carlos V y los príncipes del Sacro Imperio Romano para retractarse de sus escritos. No sé si alguno de ustedes, hermanos, ha visto las películas de Martín Lutero. Aquí, ¿hay alguno que la haya visto? Gloria a Dios. Y es impactante, hermanos, lo que sucede ahí.
como este hombre pequeño, bajo de estatura, estaba tan convencido de lo que había recibido en la palabra de Dios que él confrontó a todo el imperio. Todo el imperio se lo metió al bolsillo. Hermanos, ¿y saben lo que dijo? Les voy a leer lo que dijo. Cuando se le pidió que se retractara, o sea, que negara su fe, Lutero dijo lo siguiente: a menos que se me convenza mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, puesto que no confío ni en el Papa ni en los concilios, ya que es un hecho con frecuencia que han errado y se han contradicho entre sí, estoy encadenado por los textos de la Escritura que he citado, y mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. No puedo, no quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Que Dios me ayude. Amén. Esas palabras, hermanos, transformaron la historia. Esta postura de Lutero se convirtió en un momento definitorio de la Reforma, ejemplificando la prioridad de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de cambiar la palabra de Dios? No, sí, está bien, no pasa nada. El Señor dice que hay que congregarse los domingos, sí, pero que yo me congrego una vez al año, está bien. El Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no, si yo lo amo cuando quiero, cuando me hacen bien amo. Todo eso es desobediencia a la palabra de Dios. Dice, bienaventurados los que leen, los que oyen, los que guardan, los que obedecen la palabra de Dios. Aleluya. Tenemos la última, que es la urgencia de la reforma. Y aquí está ese texto que dice, el tiempo está cerca. Se reflejó en el sentido de la urgencia que los reformadores tenían para purificar la iglesia y volver a las enseñanzas bíblicas. Aquí nos está hablando de la advertencia del Apocalipsis. La Reforma Protestante surgió en un momento en que la iglesia estaba sumida en la corrupción y la desviación de las enseñanzas bíblicas. Se sentía que la iglesia había perdido su rumbo y que el tiempo para un cambio era ahora. Hoy, hermanos, en nuestra propia iglesia y en el mundo que nos rodea, podemos ver señales similares de desviación. ¿Estamos dispuestos a escuchar el llamado a volver a la verdad? ¿A volver a las Escrituras, hermanos? En Apocalipsis 1:3 se nos dice que el tiempo está cerca. Cada día que pasa es un día más cerca de la venida del Señor. ¡Aleluya! Por eso tenemos que vivir la vida como si fuese el último día para la gloria de Dios. Lo que implica que debemos estar en alerta y preparados para lo que Dios ha prometido. Esta advertencia no solo es para aquellos que vivieron en tiempos bíblicos, sino que es para nosotros hoy. La palabra de Dios es viva y activa, y su mensaje de urgencia resuena en cada generación. Gloria a Dios. Segundo, la necesidad de volver a las Escrituras. Hermanos, la urgencia de Lutero, que Lutero sentía, que Calvino sentía, que Ulrico Zwinglio sentía, que los reformadores sentían, era que teníamos que volver a las Escrituras. Y es el mismo llamado en cada generación. Volver a las Escrituras, dejar la tradición, volver a las Escrituras, dejar la tradición, volver a las Escrituras. En Romanos 1, 16 y 17 dice lo siguiente. Si lo pueden leer, por favor.
en voz alta. Amén. Porque no me avergüenzo de la Escritura. No me avergüenzo. ¿Cuántos de ustedes aquí son cristianos? ¿Son evangélicos? ¿Cuántos de ustedes andan con su Biblia roja debajo del brazo? ¿Cuántos llegan a un trabajo y dicen, soy evangélico, soy cristiano? Eso se ha perdido, hermano. ¿Por qué? Dice aquí, no me avergüenzo del evangelio. Hay una vergüenza del evangelio. ¿Te avergüenzan de verte caminar por aquí directo para acá? ¿Te avergüenza saber que tú eres de Cristo, que eres de los locos? ¿Te avergüenza? Aleluya. No nos debe avergonzar a los que hemos nacido de nuevo, porque sabemos que es poder de Dios para que todo aquel que cree, el evangelio es poder. No es la oración, no es la sanidad, no es lo que yo haga por ti, eso no es poder, eso es una consecuencia del poder. ¿Del poder de qué? Del evangelio. El evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre, hermanos. ¡Aleluya! Ya estoy terminando, hermanos. Aplicación contemporánea. Número 1. ¿Cómo podemos aplicar este bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas porque el tiempo está cerca? Número 1, una lectura personal y comunitaria de la Biblia. Tenemos que establecer un hábito de lectura bíblica utilizando métodos como la lectio divina o los planes de lectura estructurados. Participar en grupos de estudios bíblicos donde se pueda discutir y reflexionar la escritura en comunidad. Hermanos, si usted quiere seguir al Señor, si usted quiere hablar con Dios, si usted quiere ser bienaventurado al que lee, usted tiene que ponerse a leer la palabra de Dios. Número 2. Escuchar atentamente la predicación y la enseñanza de la palabra. Aquí hay muchas personas que quizás por primera vez están escuchando una enseñanza como esta. Estaban acostumbrados a un sermón flácido, a un sermón de cura, a un sermón de un pastor, algo rapidito, cortito. Pero ustedes, hermanos, tienen el privilegio de oír la palabra de Dios, no de oírme a mí, sino de oír la palabra de Dios explicada. Puede que nosotros tengamos otras formas, otras costumbres. Puede que nuestra alabanza sea más o menos, sea etcétera. Pero lo importante es que se predica la palabra de Dios, hermano. Y usted tiene que escuchar atentamente esta predicación y esta enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque ella tiene vida eterna. Gloria a Dios. En ella está la vida eterna. No está la vida eterna en la reunión de los hermanos. No está la vida eterna en la oración. No está la vida eterna, sino que está en la palabra, encapsulada en la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Tercero, debemos poner en práctica las enseñanzas bíblicas en nuestra vida diaria. Guardar la palabra, obedecerla, vivir una vida práctica. Gloria al Señor. Y número 4, vivir con un sentido de urgencia en nuestra fe y misión. Dice Santiago 4:14, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece
por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros no sabemos cómo va a ser nuestra vida mañana. Nosotros no sabemos ni siquiera si vamos a vivir en una hora más. Solo sabemos que si Dios quiere viviremos. Traficaremos, comeremos, haremos negocios, etc. Pero solo debemos vivir con ese sentido de urgencia. ¿En qué? En nuestra fe y misión. Hermanos, yo sé que para la mayoría está diciendo, ya, porque termine luego que quiero comer. Bueno, yo también quiero comer, pero antes tenemos que bautizar al niño. Pero es mi oportunidad, hermanos, que tengo de poder predicarle la palabra de Dios. Quizás va a haber la oportunidad, quizás no va a haber nunca más la oportunidad. Puede que usted vaya y se olvide, o puede que se le pare el corazón y muera. Hermanos, póngase a cuenta con Dios. Viva el sentido de urgencia en nuestra fe y misión. Esto llamado es para todos los hombres, hermanos. Gloria a Dios. Conclusión de la bienaventuranza de la Reforma. La Reforma fue un movimiento que buscó restaurar la centralidad de las Escrituras en la vida de la Iglesia. Leemos otra vez, hermanos, leamos otra vez el versículo que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, la Biblia, y obedecen, guardan, ponen en práctica las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Gloria al Señor. Mis hermanos, hay un llamado actual de la iglesia. Hoy enfrentamos un contexto similar al que vivió la Reforma Protestante. La iglesia contemporánea se encuentra en una encrucijada, donde muchas voces claman por la atención. La cultura, las opiniones populares, las ideologías, las enseñanzas distorsionadas buscan desplazar la autoridad de la palabra de Dios. Sin embargo, el llamado que se nos hace es claro, hermanos. Debemos regresar, volver a las Escrituras. Este regreso no es solo un acto de obediencia, es una respuesta urgente a la bienaventuranza que se nos ha hablado esta mañana. Segundo, bienaventuranza, la lectura y la obediencia. Al igual que los días de la Reforma, la lectura y la obediencia de la palabra de Dios nos conducen a una vida de bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Todos. Lea la palabra y póngala en práctica. Tan sencillo como eso, pero a la vez tan difícil. ¿Por qué? Porque no se puede vivir una vida cristiana individual. No se puede, hermanos. Se tiene que vivir en una congregación. Y ahí está lo difícil para muchos. Tercero, la urgencia de nuestro tiempo. Como iglesia debemos reconocer los tiempos, las señales, la urgencia de este llamado. El tiempo está cerca y cada día que pasa la oportunidad para vivir en la verdad de la palabra. Gloria al Señor. No podemos permitir que la rutina y la complacencia nos desvíen de nuestra misión. Dios nos llama a ser portadores de su mensaje, a ser embajadores de su reino. Y esto comienza con un profundo compromiso con la palabra de Dios. Póngase en pie, mi hermano, he terminado. Por fin. Este sermón, esta palabra sería solamente un sermón. Si usted le entra por aquí, le sale por allá. Pero yo espero, hemos orado para que esta palabra produzca fruto. Vamos a orar al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo,
Oramos, Señor, para que tú nos concedas una hambre renovada por tu palabra. Señor, aquí hay personas que quizás nunca se han encontrado con la palabra de Dios. Hoy le está dando la oportunidad de abrir el corazón. Padre, aquí hay personas que han vivido descarriadas por mucho tiempo. Mucho tiempo, Señor, se dicen cristianos, pero no van a una iglesia o viven a su manera la palabra de Dios. Le estás dando la oportunidad de que se vuelvan a tu palabra. Oramos, Padre, para que el Espíritu Santo nos guíe en este regreso a las Escrituras. Oh, Señor, como tú obraste en la Reforma con los reformadores, así obra ahora en nuestro tiempo. Que el Espíritu Santo nos guíe para volver a las Escrituras, para que proclamemos vivir en la bienaventuranza que tú nos has prometido y así estar preparados para tu regreso. Padre, que nuestra vida y nuestra iglesia reflejen la verdad y la luz del Evangelio y que seamos un testimonio vivo de la reforma que Dios sigue realizando en nuestros corazones y en el mundo. Amén y amén. Hermanos, vamos a cantar y yo quisiera darle una oportunidad. Cantemos. Mientras cantamos al Señor,